buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy venimos con otra afectación aquí en el módulo de Fisiopatología a lo que viene siendo el sistema cardiovascular. Como habíamos prometido en el video pasado del electrocardiograma, que los invito a ver, se lo estuvo muy interesante, mencionamos que en esta ocasión íbamos a hablar sobre una patología la cual se engloba dentro de lo que son las arteriosclerosis, que son patologías en las cuales se ve comprometida la estructura normal de nuestros vasos sanguíneos, llevando a que el resultado neto de dicha alteración sea una disminución en el flujo o impedimento en el flujo, ya sea porque estos vasos se vuelvan más endurecidos o porque el lumen se reduzca por remodelamiento y demás. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre una que tiene que ver mucho con lo que son los lípidos, uno de los principales miedos que surgen entre la sociedad por la alta ingesta de grasas de una forma descontrolada, que de antemano ya les digo, vamos a ver bastante de que dentro de los factores de riesgo están las dietas modernas, que son dietas hipercalóricas y aparte de que son hipercalóricas, van súper cargadas de grasas, lo cual hace más predisponente a las personas para poder padecer aterosclerosis, una enfermedad que se caracteriza por la obstrucción de diversas arterias por lo que es placas de ateroma. Entonces, la bibliografía es Brownwell, el Tratado de Cardiología en su 12ª edición. Entonces, vamos a empezar definiendo la aterosclerosis, aunque ya hicimos un preámbulo de lo que es. La aterosclerosis no es nada más y nada menos que una enfermedad de características crónicas y progresivas y es inflamatoria. ¿Qué va a afectar? Principalmente arterias de mediano y gran calibre. Esto deja mucho que decir, porque si afecta a arterias de mediano y gran calibre, se incluye grandes vasos como incluso la aorta. O sea que ya les dejo eso para que vayan pensando uno de los posibles desenlaces de esta patología. Esta se caracteriza por formación de placas de ateroma, como ya les mencionaba. Y esas placas de ateroma tienen una consistencia rígida en la parte superficial, pero blanda, espumosa. De hecho, sería el nombre correcto en el interior, que es una parte de la porción lipídica. Vamos a ver que entonces esa porción lipídica van a haber diversas células y demás, y lípidos, y ya luego recubriendo esa zona interior vamos a ver un tejido fibroso, ya recubriéndolo todo esto. Y también con calcio, porque puede calcificarse. En el resultado neto de dicha acción, dicho evento, va a ser que el lumen de la arteria se va a estrechar, porque todo eso ocurre a lo que es el nivel de la capa íntima, que en el video que hablábamos, me parece que fue en el de hipertensión arterial, que mostrábamos una imagen de lo que viene siendo la estructura de una arteria y una vena, las capas que tienen, de que tiene la capa íntima, la media y la adventicia. Esta patología ocurre a lo que es en el nivel de la capa íntima, que es la capa más cercana al lumen. Esa capa íntima, entonces, ahí vamos a ver que se va a formar la placa de ateroma. Y si esa placa de ateroma se forma ahí, es lo mismo que, por ejemplo, que ustedes tengan el forro de pantalla del celular con una burbuja de aire. O sea, hay aire por debajo, se genera una burbuja y que, pues, bueno, tira hacia arriba. Así mismo haría. Entonces, ¿hacia dónde va a tirar esa burbuja, esa placa de ateroma, que va a ser algo sólido? Pues hacia el lumen, y entonces eso estrecha el lumen vascular, disminuye el flujo sanguíneo y eventualmente eso puede, si crece bastante, generar isquemia tisular por obstrucción en dicho vaso. Entonces vamos a hablar un poco de la epidemiología. Hay que saber que esta patología se pone la corona por ser la principal causa de muerte en el mundo. Sí, es la principal. ¿Por qué? Porque es la que lleva a múltiples desenlaces cardiovasculares muy comunes. ¿Y por qué se encasilla dentro de la principal causa de muerte del mundo? Por como ya les dije, el estilo de vida moderno hace que todas estas patologías sean más frecuentes. Que no quiere decir que antes no estaban, pero hemos fomentado que aparezca más. Ese es responsable de múltiples enfermedades cardiovasculares. Ahí entra el infarto agudo del miocardio, que tenemos un video bastante interesante en el canal, el accidente de cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Todos estos se basan en ¿qué? En una obstrucción a una arteria.
Lo que pasa es que dependiendo de dónde la haga, se tiene un desenlace distinto. A nivel del miocardio, pues se tiene el infarto agudo. Si te tiene el infarto agudo del miocardio, si se da en un vaso de irrigación hacia el cerebro, como las carótidas o alguna arteria vertebral, pues entonces se tiene el accidente cerebrovascular. Y si se tiene a nivel periférico, vasos de extremidades inferiores, por ejemplo, se tiene enfermedad arterial periférica, en las cuales se tiene una característica que lo que ocurre es que aumentó la resistencia vascular periférica y por ende la obstrucción y el flujo sanguíneo y demás y todo lo que ya mencioné. Incluso puede hasta desenlace, no solamente esas enfermedades, más adelante veremos que hay múltiples desenlaces. Por ejemplo, se puede hasta desarrollar hipertensión secundaria por aterosclerosis. Saber que en 2019 18 millones de personas murieron por causas cardiovasculares y de esas 18 millones, el 30% fueron, eh, discúlpenme, lo que quiero decir, no que el 30% fueron por aterosclerosis, sino muchas de ellas se derivaron de la aterosclerosis y más del 30% de todas las muertes globales es ese número que les estoy mostrando ahí. O sea, 18 millones de muertes por enfermedades implica el 30% de las muertes globales. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto, porque tenemos que saber que ese 70%, aunque sigue siendo 70%, no es porque hay una que tenga 50, 40%, no, es porque se dividen en múltiples porcentajes, pero pequeños. Esta es la que engloba el mayor número. La prevalencia se aumenta debido a, como ya dije, el estilo de vida moderno, principalmente en países de ingresos bajos y medios, donde el estilo de vida moderno es favorecido. ¿Por qué es favorecido? Porque el estilo de vida moderno es más asequible. La comida rápida es más asequible quizás que un buen plato de comida saludable, dependiendo del país y el contexto que estemos hablando, porque no necesariamente es así, hago la salvedad. Pero si bien es cierto que es lo más asequible, lo más rápido de tener, es lo que cualquier persona en un país de ingresos bajos medios podría ver como la mejor opción que tiene. Entonces, aparte de eso, hábitos como el sedentarismo y el envejecimiento poblacional son los que han llevado a que este problema se exacerbe. Es muy importante saber que afecta más a hombres en edades medias, pero una vez las mujeres alcanzan la menopausia, ya se equilibra lo que viene siendo edades de entre hombres, la parte entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasa? El riesgo entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Esto no necesariamente es así, porque si bien es cierto que por la parte de los estrógenos y demás, las mujeres tienen cierta protección a nivel cardiovascular, pero el detalle está que debido a esos estilos de vida que llevan ambos sexos, o sea, de una forma independiente, o sea, no importa el sexo que sea, pueden llevar el mismo estilo de vida, eso hace que, dependiendo de la gravedad, mujeres puedan tener incluso el mismo riesgo que los hombres, o sea que eso es bien subjetivo. Dentro de los factores de riesgo, ahí entra lo que es la hipercolesterolemia, que es un tipo de dislipidemia que el próximo video que grabaremos, bueno, no el próximo será enfermedad coronaria, bueno, cardiopatía coronaria, pero vamos a grabar un video sobre las dislipidemias, que no tenemos ninguno en el canal y sé que sería interesante. Otro factor de riesgo es bueno, explicando lo que es la hipercolesterolemia, básicamente un aumento del colesterol en sangre, principalmente LDL, aunque ya veremos en ese video que podemos tener dislipidemias de distintos caracteres. La hipertensión arterial es un factor de riesgo, la diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, edad avanzada y tener antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. Entonces vamos a explicar el mecanismo fisiopatológico de la aterosclerosis. Primero, esto sigue ese orden lógico que veremos aquí. Primero se tiene que tener una disfunción endotelial derivada de X o Y razón. No importa la razón, pero se tiene que tener una disfunción endotelial. ¿Por qué es importante tener la disfunción endotelial? Porque esa disfunción endotelial es lo que va a permitir que el endotelio llegue a lesionarse. Entonces, esa lesión en el endotelio va a ser el punto de inicio clave para que empecemos con el proceso de desarrollo de un ateroma. Ese endotelio lesionado va a fomentar o expresar más bien moléculas de adhesión. Esas moléculas de adhesión que van a permitir el proceso de rodamiento, integración y demás de células de la inmunidad, en este caso monocitos, son lo que va a permitir, y discúlpenme el ruido de fondo, eso es lo que va a permitir que cuando llegue un monocito e interactúe con dicha molécula de adhesión del endotelio, pues pueda interiorizarse. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia la túnica media de
la túnica íntima de lo que viene siendo el vaso sanguíneo. Por ahí vamos todo bien. ¿Qué ocurre? A raíz de altos niveles de LDL en la sangre, por esa misma lesión pueden entrar moléculas de LDL. ¿Por qué no debería ocurrir eso? No debería ocurrir por lo siguiente. Ese LDL que entre por ahí va a sufrir procesos de oxidación, porque ese LDL se va a encontrar con esa túnica íntima abundantes radicales libres, porque en esa túnica íntima van a haber, puede haber especies reactivas de oxígeno, va a ser un ambiente que fomente procesos oxidativos. Enzimas como la NADPH oxidasa va a actuar sobre ella, los mieloperoxidasas o lipoxigenasas van a actuar sobre los LDL. Entonces, esos LDL que se vean afectados por lo que viene siendo estos agentes oxidantes, básicamente, va a hacer que el LDL pase de un LDL normal a un LDL oxidado. Y este es el que es peligroso, porque normalmente el LDL, nuestro cuerpo lo tiene y no lo tiene para hacernos daño. El LDL va a servir, en pocas palabras, para lo que viene siendo el ir llevando esos componentes grasos a los tejidos. Y luego el HDL es el que se encarga de llevarlos de nuevo de vuelta hacia atrás. El LDL es una molécula de colesterol, una lipoproteína de baja densidad, y tiene diversas apolipoproteínas. El LDL, la principal que tiene es la apolipoproteína B100. Esa apolipoproteína B100, tras el LDL sufrir ese proceso de oxidación, va a sufrir alteraciones estructurales. Y entonces esa apolipoproteína B100, que es el receptor que va a poder permitir a la LDL pues, cumplir su función y demás, va a estar obsoleto. Pero no del todo, que ahí es que venimos con la otra etapa. El receptor normal de LDL no va a poder reconocer el LDL, pero receptores scavenger de los macrófagos sí. Entonces, si un macrófago, un monocito entró hacia la túnica íntima, se diferenció el macrófago, ¿qué va a hacer? De una vez está ahí la comida para él. Vamos a tener un LDL que es reconocible por esos receptores scavenger y esos macrófagos van a fagocitar esas LDL oxidasas y se van a transformar en células espumosas. Estas células espumosas entonces son las que van a llevar a que se formen las conocidas estrías grasas de una placa aterosclerótica. Y entonces esa es la primera lesión visible de esta enfermedad. Ya luego de eso, entonces, esas células espumosas van a fomentar procesos inflamatorios y el mismo LDL oxidado también por estar ahí fomenta procesos inflamatorios. Va a liberarse citocinas, factores de crecimiento y eso va a estimular la migración de más células y hasta llegar, que este viene siendo el punto clave para formar la capa fibrosa, que va a fomentar que células de la capa intermedia, la capa media del vaso sanguíneo, que esa es la capa donde está el músculo, si se recuerdan en ese video que lo grabé, esas células musculares van a migrar hacia lo que viene siendo la túnica íntima. Y entonces ahí estas van a fomentar producción de colágeno y matriz celular y van a generar un tejido fibroso que envuelve toda esa parte lipídica suave, esponjosa, espumosa, que se había formado previamente. Y ahí tenemos entonces la placa formada. Esa placa madura entonces va a tener el núcleo lipídico, la capa fibrosa y células inflamatorias activas. ¿Qué puede ocurrir con esa placa? Varias cosas. Puede ulcerarse o romperse y eso va a exponer el núcleo lipídico a la sangre. Puede activar coagulación, eso va a dar trombos y puede generar oclusión de arterias y ahí entra todas las consecuencias que le mencioné más atrás. E incluso puede calcificarse y perder elasticidad. Y ahí entramos con la hipertensión secundaria a enfermedad aterosclerótica. Quise traerles este pequeño esquema donde se muestra todo lo que se acabo de explicar. Creo que es más fácil de comprenderlo así. Entonces vamos a ir dibujando. Tenemos aquí el monocito, ¿verdad? Bueno, no, vamos con el colesterol primero. El colesterol realmente iba por aquí, tranquilito, iba por el lumen y se topó con la lesión e ingresó. Ese colesterol que estaba aquí tranquilito, aunque aquí en el esquema no aparece, pero supongamos que se encontró con una especie reactiva de oxígeno, por ejemplo.
Entonces, al encontrarse con esto, ese LDL pasó a ser un LDL oxidado. Entonces, ese LDL oxidado es lo que viene en este macrófago. Ese monocito se diferenció de su macrófago. Y entonces ese macrófago ya puede, por los receptores scavenger, reconocer lo que viene siendo el LDL oxidado y lo va a fagocitar. Y aquí lo tenemos. Entonces, al fagocitarlo, ese macrófago pierde funcionabilidad y se convierte en una célula espumosa. Esa célula espumosa, junto con ese LDL oxidado que vamos a ver por aquí, que sigue en el medio de forma abundante, hace que, en pocas palabras, la parte de la respuesta inflamatoria y demás se vaya exacerbando, se vayan produciendo más citocinas, factores de crecimiento, hasta que llega el punto de que en la túnica media, las células de la túnica media, las células musculares, migran hacia la túnica íntima. Y en la túnica íntima, ellas van a producir colágeno, van a producir también tejido fibroso, y entonces eso va a generar la capa fibrosa, que es esta que vemos aquí, que es la que protege todo esto. Es la capa fibrosa, esa es la que va a proteger el núcleo lipídico, la parte ya más suave de lo que es la placa aterosclerótica. Eso mismo puede llevar también a la misma necrosis del tejido vascular, que no se lo había mencionado, este tejido vascular que queda debajo puede necrosarse, claro que sí. Y entonces tenemos ya ahí la placa aterosclerótica formada. Y obviamente este lumen, que fíjense el diámetro que tenía, fíjense hasta qué diámetro se redujo. O sea que realmente es preocupante. Entonces vamos a conocer unos cuantos desenlaces y por qué ocurren. Tenemos el infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular. No me voy a detener mucho en estos dos, porque ya esos dos los expliqué de sobra y realmente es sencillo entenderlo. Básicamente, a estos tejidos, bueno, estas dianas de irrigación, en este caso arterias coronarias, en este caso carótidas o vertebrales, se van a ocluir por una ruptura de una placa aterosclerótica que lleva a la activación de cascada de coagulación y formación de trombos, y entonces ocluyen las arterias y entonces entramos en un proceso de infarto, un proceso isquémico, y entonces se muere el tejido. En estas dos ocurre lo mismo. Luego tenemos la enfermedad arterial periférica, que también se basa en lo mismo, pero a nivel periférico, específicamente en extremidades inferiores, suele ser común y en diabéticos. Esto puede generar el fenómeno conocido como claudicación intermitente, que básicamente es esa irrigación de manera intermitente en extremidades. Y en casos avanzados puede generar incluso isquemia crítica, úlceras y gangrena. E incluso podría amputarse el miembro al paciente. Luego tenemos que no lo había mencionado, son los aneurismas, que un aneurisma básicamente es una dilatación de un vaso sanguíneo. Supongamos que esta es la aorta, que es la principal que suele hacerlos. Normalmente es así, un aneurisma viene siendo que esas paredes de la aorta, pues entonces pierden su firmeza. Y entonces, en vez de ser ese tubo recto, esa porción perdió firmeza y formó este pequeño globito. Que ese globito, déjenme decirles que puede romperse y, ¿verdad? Ya ustedes se imaginan lo que pasaría. Un caos total. Porque eso es como que se esté rompiendo el tubo principal de agua de un edificio. O sea, todo el edificio se quedó sin agua. O sea, que ya entienden por dónde voy. Esas paredes de la aorta se van a debilitar por esa placa aterosclerótica y entonces se dilata progresivamente y puede romperse y generar una hemorragia severa y ser un desenlace poco frecuente, pero de los más letales. Luego tenemos isquemia mesentérica. Mismo proceso que con IAM o ACV. Va a formarse se puede romper una placa aterosclerótica, ocluye un vaso, en este caso la arteria mesentérica superior, que diga la parte del intestino, y entonces genera dolor abdominal, postpandrial específicamente, pérdida de peso y casos agudos de necrosis intestinal. Luego tenemos insuficiencia renal crónica, ese viene a ser el motivo por el que se desenlaza la hipertensión secundaria a raíz de esta enfermedad aterosclerótica, que es por los mismos motivos, esas arterias, bueno, los mismos motivos, pero agregándole algo más. Porque antes de que se pueda llegar a romper como tal la placa, es que la placa, al reducir el diámetro del vaso, entonces lo que ocurre es que las arterias renales van a recibir menos sangre, se va a entender que la presión bajó, porque dentro del glomérulo va a haber bajado, entonces se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, se eleva la presión y se desarrolla esa hipertensión secundaria. Y eso incluso puede llevar a nefropatía isquémica y necesidad de diálisis. Y finalmente, este es de los desenlaces, no es tan común, pero es bien
fuerte, porque literalmente, como dice, es una muerte súbita, es el cual el paciente con enfermedad coronaria, en el que suele pasar eso, se rompe una placa aterosclerótica y antes de que lleguen a manifestarse síntomas, ocurre un desenlace abrupto que es básicamente una muerte súbita del paciente porque se ocluye esa arteria coronaria y ni siquiera no se da cuenta de que el paciente estaba entrando a un infarto. Y es un desenlace abrupto, especial en hombres jóvenes con factores de riesgo no controlados. ¿Cómo se diagnostica la patología? Pues bueno, hay varias formas. Ahí entramos con la clínica del paciente, puede presentar síntomas dependiendo del órgano, en corazón, angina, infarto, cerebro puede presentar TIA e ictus, en las extremidades claudicación intermitente, en riñón hipertensión secundaria o insuficiencia renal. Y luego se hacen estudios complementarios para confirmar todo esto. El perfil lipídico suele ser un buen inicio, porque ahí nos permite saber también la predominancia de los lípidos. El índice tobillo-brazo para enfermedad arterial periférica, una ecografía Doppler para placas carotídeas, angiografía coronaria para visualización directa de estenosis en las arterias coronarias. Se puede realizar tomografía axial computarizada para calcificaciones de placas y resonancia magnética vascular para una evaluación no invasiva. ¿Y cómo se trata la patología de la aterosclerosis? Bueno, hay tres pilares. Modificación de factores de riesgo viene siendo el primero que debería tomarse en cuenta para prevención y también para tratar. Hay que bajar las grasas saturadas y trans de la dieta, aumentar el ejercicio, controlar el peso y abandonar el hábito tabáquico, muy importante. En todos los videos cardiovasculares, fíjense que lo mencionamos. Y hay que controlar la presión arterial. Luego, el tratamiento farmacológico es con estatinas, que en el video de hipolipemiantes la mencionamos, antiagregantes plaquetarios, para evitar las complicaciones por ruptura de placas ateroscleróticas de la formación de trombos, inhibidores del PCSK9 y se pueden dar inhibidores de la ECA o de receptores antagonistas receptores angiotensinados e hipoglucemiantes. Eso es para más bien tratar la hipertensión derivada de esta condición. Y se pueden tratar con intervenciones, ahí se haría angioplastía de stent, cirugía bypass y endarterectomía carotidia. Este sería más bien para la parte de la ACV y esto sería más bien para la parte coronaria. Entonces nada, eso fue todo por el video de hoy, espero que hayan aprendido mucho y en la próxima clase nos vemos con lo que es cardiopatía coronaria. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.